Conocer no es un acto de atención. La atención dirigida hacia dentro de uno mismo, hacia lo que está sucediendo en nuestro interior, si es algo positivo, activo. En el caso de una persona a quien se tiene antipatía así porque sí, porque nos viene en gana, y muchas veces sin motivo alguno, uno advierte la multitud de pensamientos que se acumulan en la mente, el grupo de voces que hablan y gritan desordenadamente dentro de uno mismo, lo que están diciendo, las emociones desagradables que surgen en nuestro interior, el sabor desagradable que todo esto deja en nuestra psiquis, etcétera, etcétera, etcétera. Obviamente, en tal estado nos damos cuenta también, de que interiormente estamos tratando muy mal a la persona a quien tenemos antipatía. Mas para ver todo esto, se necesita incuestionablemente de una atención dirigida intencionalmente hacia adentro de sí mismo, no de una atención pasiva. La atención dinámica proviene realmente del lado observante, mientras los pensamientos y las emociones pertenecen al lado observado. Todo esto nos hace comprender que el conocer es algo completamente pasivo y mecánico, en contraste evidente con la observación de sí, que es un acto consciente. No queremos con esto decir que no exista la observación mecánica de sí, mas tal tipo de observación nada tiene que ver con la autoobservación psicológica a que nos estamos refiriendo. Pensar y observar resultan también muy diferentes. Cualquier sujeto puede darse el lujo de pensar sobre sí mismo todo lo que quiera, pero esto no quiere decir que se esté observando realmente. Necesitamos ver a los distintos yoes en acción, descubrirlos en nuestra psiquis, comprender que dentro de cada uno de ellos existe un porcentaje de nuestra propia conciencia, arrepentirnos de haberlos creado, etc. Entonces exclamaremos: ¿pero qué está haciendo este yo? ¿Qué está diciendo? ¿Qué es lo que quiere? ¿Por qué me atormenta con su lujuria? ¿Con su ira? Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces veremos dentro de sí mismos todo ese tren de pensamientos, emociones, deseos, pasiones, comedias privadas, dramas personales, elaboradas mentiras, discursos, excusas, morbosidades, lechos de placer, cuadros de lascivia, etcétera, etcétera, etcétera. Muchas veces antes de dormirnos, en el preciso instante de transición entre vigilia y sueño, sentimos dentro de nuestra propia mente distintas voces que hablan entre sí, son los distintos yoes, que deben romper en tales momentos toda conexión con los distintos centros de nuestra máquina orgánica, a fin de sumergirse luego en el mundo molecular, en la quinta dimensión. Capítulo 22. La charla. Resulta urgente, inaplazable, impostergable, observar la charla interior, y el lugar preciso de donde proviene. Incuestionablemente, la charla interior equivocada, es la causa causorum de muchos estados psíquicos inarmónicos y desagradables en el presente y también en el futuro. Obviamente esa vana palabrería insustancial de charla ambigua, y en general toda plática perjudicial, dañina, absurda, manifiesta en el mundo exterior, tiene su origen en la conversación interior equivocada. Se sabe que existe en la gnosis la práctica esotérica del silencio interior, esto lo conocen nuestros discípulos de tercera cámara. No está de más decir con entera claridad, que el silencio interior debe referirse específicamente a algo muy preciso y definido. Cuando el proceso del pensar se agota intencionalmente durante la meditación interior profunda, se logra el silencio interior, mas no es esto lo que queremos explicar en el presente capítulo. Vaciar la mente, o ponerla en blanco para lograr realmente el silencio interior, tampoco es lo que intentamos explicar ahora en estos párrafos. Practicar el silencio interior a que nos estamos refiriendo, tampoco significa impedir que algo penetre en la mente. Realmente estamos hablando ahora mismo de un tipo de silencio interior muy diferente. No se trata de algo vago general. Queremos practicar el silencio interior en relación con algo que ya esté en la mente, persona, suceso, asunto propio o ajeno, lo que nos contaron, lo que hizo fulano, etc., pero sin tocarlo con la lengua interior, sin discurso íntimo. Aprender a callar no solamente con la lengua exterior, sino también, además, con la lengua secreta, interna, resulta extraordinario, maravilloso.
Muchos callan exteriormente, mas con su lengua interior desollan vivo al prójimo. La charla interior venenosa y malévola produce confusión interior. Si se observa la charla interior equivocada, se verá que está hecha de verdades a medias, o de verdades que se relacionan entre sí, de un modo más o menos incorrecto, o algo que se agregó o se omitió. Desgraciadamente nuestra vida emocional se fundamenta exclusivamente en la autosimpatía. Para colmo de tanta infamia, solo simpatizamos con nosotros mismos, con nuestro tan querido ego, y sentimos antipatía, y hasta odio, con aquellos que no simpatizan con nosotros. Nos queremos demasiado a sí mismos, somos narcisistas en un 100%, esto es irrefutable, irrebatible. En tanto continuemos embotellados en la autosimpatía, cualquier desarrollo del ser, se hace algo más que imposible. Necesitamos aprender a ver el punto de vista ajeno. Es urgente saber ponernos en la posición de los otros. Así que, todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Mateo 7:12. Lo que verdaderamente cuenta en estos estudios es la manera como los hombres se comportan interna e invisiblemente los unos con los otros. Desafortunadamente, y aunque seamos muy corteses, hasta sinceros a veces, no hay duda de que invisible e internamente nos tratamos muy mal los unos a los otros. Gentes aparentemente muy bondadosas arrastran diariamente a sus semejantes hacia la cueva secreta de sí mismos, para hacer con estos todo lo que se les antoje. Vejaciones, burla, escarnio, etc. Capítulo 23. El mundo de relaciones. El mundo de relaciones tiene tres aspectos muy diferentes que en forma precisa necesitamos aclarar. Primero, estamos relacionados con el cuerpo planetario, es decir, con el cuerpo físico. Segundo, vivimos en el planeta Tierra, y por secuencia lógica estamos relacionados con el mundo exterior, y con las cuestiones que atañen a nosotros, familiares, negocios, dineros, cuestiones del oficio, profesión, política, etcétera, etcétera, etcétera. Tercero, la relación del hombre consigo mismo. Para la mayoría de las gentes este tipo de relación no tiene la menor importancia. Desafortunadamente a las gentes solo les interesan los dos primeros tipos de relaciones, mirando con la más absoluta indiferencia el tercer tipo. Alimento, salud, dinero, negocios, constituyen realmente las principales preocupaciones del animal intelectual equivocadamente llamado hombre. Ahora bien, resulta evidente que tanto el cuerpo físico como los asuntos del mundo son exteriores a nosotros mismos. El cuerpo planetario, cuerpo físico, a veces se encuentra enfermo, a veces sano, y así sucesivamente. Creemos siempre tener algún conocimiento de nuestro cuerpo físico, mas en realidad ni los mejores científicos del mundo saben mucho sobre el cuerpo de carne y hueso. No hay duda de que el cuerpo físico, dada su tremenda y complicada organización, está ciertamente mucho más allá de nuestra comprensión. En lo que respecta al segundo tipo de relaciones, somos siempre víctimas de las circunstancias. Es lamentable que todavía no hayamos aprendido a originar conscientemente las circunstancias. Son muchas las gentes incapaces de adaptarse a nada o a nadie, o tener éxito verdadero en la vida. Al pensar en sí mismos desde el ángulo del trabajo esotérico gnóstico, se hace urgente averiguar con cuál de estos tres tipos de relaciones estamos en falta. Puede suceder el caso concreto de que estemos equivocadamente relacionados con el cuerpo físico, y a consecuencia de ello estemos enfermos. Puede suceder que estemos mal relacionados con el mundo exterior, y como resultado tengamos conflictos, problemas económicos y sociales, etcétera, etcétera, etcétera. Puede que estemos mal relacionados consigo mismos, y que secuencialmente suframos mucho por falta de iluminación interior. Obviamente, si la lámpara de nuestra recámara no se encuentra conectada a la instalación eléctrica, nuestro aposento estará en tinieblas. Quienes sufren por falta de iluminación interior, deben conectar su mente con los centros superiores de su ser. Incuestionablemente necesitamos establecer correctas relaciones no solo con nuestro cuerpo planetario, cuerpo físico,
y con el mundo exterior, sino también con cada una de las partes de nuestro propio ser. Los enfermos pesimistas cansados de tantos médicos y medicinas, ya no desean curarse, y los pacientes optimistas luchan por vivir. En el casino de Monte Carlo, muchos millonarios que perdieron su fortuna en el juego, se suicidaron. Millones de madres pobres trabajan para sostener a sus hijos. Son incontables los aspirantes deprimidos que por falta de poderes psíquicos y de iluminación íntima, han renunciado al trabajo esotérico sobre sí mismos. Pocos son los que saben aprovechar las adversidades. En tiempos de rigurosa tentación, abatimiento y desolación, uno debe apelar a la íntima recordación de sí mismo. En el fondo de cada uno de nos, está la Tonantzin azteca, la Estela Maris, la Isis egipcia, Dios Madre, aguardándonos para sanar nuestro adolorido corazón. Cuando uno mismo se da el choque del recuerdo de sí, se produce realmente un cambio milagroso en todo el trabajo del cuerpo, de modo que las células reciben un alimento diferente. Capítulo 24. La canción psicológica. Ha llegado el momento de reflexionar muy seriamente sobre eso que se llama consideración interna. No cabe la menor duda sobre el aspecto desastroso de la autoconsideración íntima. Esta, además de hipnotizar la conciencia, nos hace perder muchísima energía. Si uno no cometiera el error de identificarse tanto consigo mismo, la autoconsideración interior sería algo más que imposible. Cuando uno se identifica consigo mismo, se quiere demasiado, siente piedad por sí mismo, se autoconsidera, piensa que siempre se ha portado muy bien con fulano, con sutano, con la mujer, con los hijos, etc., y que nadie lo ha sabido apreciar, etc. Total, es un santo, y todos los demás unos malvados, unos bribones. Una de las formas más corrientes de autoconsideración íntima, es la preocupación por lo que otros puedan pensar sobre uno mismo, tal vez supongan que no somos honrados, sinceros, verídicos, valientes, etc. Lo más curioso de todo esto, es que ignoramos lamentablemente la enorme pérdida de energía que esta clase de preocupaciones nos trae. Muchas actitudes hostiles hacia ciertas personas que ningún mal nos han hecho, se debe precisamente a tales preocupaciones nacidas de la autoconsideración íntima. En estas circunstancias, queriéndose tanto a sí mismo, autoconsiderándose de este modo, es claro que el yo, o mejor dijéramos los yoes, en vez de extinguirse, se fortifican entonces espantosamente. Identificado uno consigo mismo, se apiada mucho de su propia situación, y hasta le da por hacer cuentas. Así es como piensa que fulano, que sutano, que el compadre, que la comadre, que el vecino, que el patrón, que el amigo, etcétera, 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 no le han pagado como es debido, a pesar de todas sus consabidas bondades, y embotellado en esto, se vuelve insoportable y aburridor para todo el mundo. Con un sujeto así, prácticamente no se puede hablar, porque cualquier conversación es seguro que va a parar a su librito de cuentas, y a sus tan cacareados sufrimientos. Escrito está, que en el trabajo esotérico gnóstico, solo es posible el crecimiento anímico mediante el perdón a los otros. Si alguien vive de instante en instante, de momento en momento, sufriendo por lo que le deben, por lo que le hicieron, por las amarguras que le causaron, siempre con su misma canción, nada podrá crecer en su interior. La oración del Señor ha dicho, perdónanos nuestras deudas así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. El sentimiento de que a uno le deben, el dolor por los males que otros le causaron, etc., detiene todo progreso interior del alma. Jesús el Gran Kabir, dijo, ponte de acuerdo con tu adversario pronto, en tanto estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez, y el juez al alguacil, y seas echado en la cárcel. De cierto os digo, que no saldrás de allí, hasta que pagues el último cuadrante. Mateo 5, 25, 26. Si nos deben, debemos. Si exigimos que se nos pague hasta el último denario, debemos pagar antes hasta el último cuadrante. Esta es la ley del talión, ojo por ojo y diente por diente. Círculo vicioso, absurdo. Las disculpas,
la cumplida satisfacción, y las humillaciones que a otros exigimos por los males que nos causaron, también a nosotros nos son exigidas aunque nos consideremos mansas ovejas. Colocarse uno bajo leyes innecesarias es absurdo, mejor es ponerse a sí mismo bajo nuevas influencias. La ley de la misericordia es una influencia más elevada que la ley del hombre violento, ojo por ojo, diente por diente. Es urgente, indispensable, inaplazable, colocarnos inteligentemente bajo las influencias maravillosas del trabajo esotérico gnóstico, olvidar que nos deben, y eliminar en nuestra psiquis cualquier forma de autoconsideración. Jamás debemos admitir dentro de nosotros sentimientos de venganza, resentimiento, emociones negativas, ansiedades por los males que nos causaron, violencia, envidia, incesante recordación de deudas, etcétera, etcétera, etcétera. La gnosis está destinada a aquellos aspirantes sinceros que verdaderamente quieran trabajar y cambiar. Si observamos a las gentes podemos evidenciar en forma directa que cada persona tiene su propia canción. Cada cual canta su propia canción psicológica. Quiero referirme en forma enfática a la cuestión esa de las cuentas psicológicas, sentir que a uno le deben, quejarse, autoconsiderarse, etc. A veces la gente canta su canción, así porque sí, sin que se le dé cuerda, sin que se le aliente, y en otras ocasiones después de unas cuantas copas de vino. Nosotros decimos que nuestra aburridora canción debe ser eliminada, esta nos incapacita interiormente, nos roba mucha energía. En cuestiones de psicología revolucionaria, alguien que canta demasiado bien, no nos estamos refiriendo a la hermosa voz, ni al canto físico, ciertamente no puede ir más allá de sí mismo, se queda en el pasado. Una persona impedida por tristes canciones, no puede cambiar su nivel de ser, no puede ir más allá de lo que es. Para pasar a un nivel superior del ser, es preciso dejar de ser lo que se es, necesitamos no ser lo que somos. Si continuamos siendo lo que somos, nunca podremos pasar a un nivel superior del ser. En el terreno de la vida práctica suceden cosas insólitas. Muy a menudo una persona cualquiera traba amistad con otra, solo porque le es fácil cantarle su canción. Desafortunadamente tal clase de relaciones termina cuando al cantante se le pide que se calle, que cambie el disco, que hable de otra cosa, etc. Entonces el cantante resentido se va en busca de un nuevo amigo, de alguien que esté dispuesto a escucharle por tiempo indefinido. Comprensión exige el cantante, alguien que le comprenda, como si fuera tan fácil comprender a otra persona. Para comprender a otra persona es preciso comprenderse a sí mismo. Desafortunadamente el buen cantante cree que se comprende a sí mismo. Son muchos los cantantes decepcionados que cantan la canción de no ser comprendidos, y sueñan con un mundo maravilloso donde ellos son las figuras centrales. Sin embargo, no todos los cantantes son públicos, también los hay reservados, no cantan su canción directamente, mas secretamente la cantan. Son gente que ha trabajado mucho, que han sufrido demasiado, se sienten defraudadas, piensan que la vida les debe todo aquello que nunca fueron capaces de lograr. Sienten por lo común una tristeza interior, una sensación de monotonía, y espantoso aburrimiento, cansancio íntimo o frustración, a cuyo alrededor se amontonan los pensamientos. Incuestionablemente, las canciones secretas nos cierran el paso en el camino de la autorrealización íntima del ser. Desgraciadamente tales canciones interiores secretas, pasan desapercibidas para sí mismos, a menos que intencionalmente las observemos. Obviamente toda observación de sí, deja penetrar la luz en uno mismo, en sus profundidades íntimas. Ningún cambio interior podría ocurrir en nuestra psiquis, a menos de ser llevado a la luz de la observación de sí. Es indispensable observarse a sí mismo estando solo, del mismo modo que al estar en relación con la gente. Cuando uno está solo, yoes muy diferentes, pensamientos muy distintos, emociones negativas, etc., se presentan. No siempre se está bien acompañado cuando se está solo. Es apenas normal, es muy natural, estar muy mal acompañado en plena soledad. Los yoes más negativos y peligrosos se presentan cuando se está solo. Si queremos transformarnos radicalmente,
necesitamos sacrificar nuestros propios sufrimientos. Muchas veces expresamos nuestros sufrimientos en canciones articuladas o inarticuladas. Capítulo 25. Retorno y recurrencia. Un hombre es lo que es su vida. Si un hombre no modifica nada dentro de sí mismo, si no transforma radicalmente su vida, si no trabaja sobre sí mismo, está perdiendo su tiempo miserablemente. La muerte es el regreso al comienzo mismo de su vida, con la posibilidad de repetirla nuevamente. Mucho se ha dicho en la literatura pseudoesotérica y pseudo-ocultista sobre el tema de las vidas sucesivas. Mejor es que nos ocupemos de las existencias sucesivas. La vida de cada uno de nosotros con todos sus tiempos, es siempre la misma, repitiéndose de existencia en existencia, a través de los innumerables siglos. Incuestionablemente, continuamos en la simiente de nuestros descendientes, esto es algo que ya está demostrado. La vida de cada uno de nosotros en particular, es una película viviente, que al morir nos llevamos a la eternidad. Cada uno de nosotros se lleva su película, y la vuelve a traer, para proyectarla otra vez en la pantalla de una nueva existencia. La repetición de dramas, comedias y tragedias, es un axioma fundamental de la ley de recurrencia. En cada nueva existencia se repiten siempre las mismas circunstancias. Los actores de tales escenas siempre repetidas, son esas gentes que viven dentro de nuestro interior, los yoes. Si desintegramos esos actores, esos yoes que originan las siempre repetidas escenas de nuestra vida, entonces la repetición de tales circunstancias se haría algo más que imposible. Obviamente sin actores no puede haber escenas, esto es algo irrebatible, irrefutable. Así es como podemos libertarnos de las leyes de retorno y recurrencia, así podemos hacernos libres de verdad. Obviamente cada uno de los personajes, yoes, que en nuestro interior llevamos, repite de existencia en existencia su mismo papel. Si lo desintegramos, si el actor muere, el papel concluye. Reflexionando seriamente sobre la ley de recurrencia, o repetición de escenas en cada retorno, descubrimos por autoobservación íntima, los resortes secretos de esta cuestión. Si en la pasada existencia a la edad de 25 años, tuvimos una aventura amorosa, es indubitable que el yo de tal compromiso buscara a la dama de sus ensueños a los 25 años de la nueva existencia. Si la dama en cuestión entonces solo tenía 15 años, el yo de tal aventura buscará a su amado en la nueva existencia a la misma edad justa. Resulta claro comprender que los dos yoes, tanto el de él como el de ella, se buscan telepáticamente, y se reencuentran nuevamente para repetir la misma aventura amorosa de la pasada existencia. Dos enemigos que a muerte pelearon en la pasada existencia, se buscarán otra vez en la nueva existencia para repetir su tragedia a la edad correspondiente. Si dos personas tuvieron un pleito por bienes raíces a la edad de 40 años en la pasada existencia, a la misma edad, se buscarán telepáticamente en la nueva existencia para repetir lo mismo. Dentro de cada uno de nosotros viven muchas gentes llenas de compromisos, eso es irrefutable. Un ladrón carga en su interior una cueva de ladrones, con diversos compromisos delictuosos. El asesino lleva dentro de sí mismo un club de asesinos, y el lujurioso porta en su psiquis una casa de citas. Lo grave de todo esto es que el intelecto ignora la existencia de tales gentes, o yoes dentro de sí mismo, y de tales compromisos que fatalmente se van cumpliendo. Todos estos compromisos de los yoes que dentro de nosotros moran, se suceden por debajo de nuestra razón. Son hechos que ignoramos, cosas que nos sucedían, acontecimientos que se procesan en el subconsciente e inconsciente. Con justa razón se nos ha dicho que todo nos sucede, como cuando llueve o como cuando truena. Realmente tenemos la ilusión de hacer, empero nada hacemos, nos sucede, esto es fatal, mecánico. Nuestra personalidad es tan solo el instrumento de distintas gentes, yoes, mediante la cual cada una de esas gentes, yoes, cumple sus compromisos. Por debajo de nuestra capacidad cognoscitiva suceden muchas cosas, desgraciadamente ignoramos lo que por debajo de nuestra pobre razón sucede. Nos creemos sabios cuando en verdad ni siquiera sabemos que no sabemos. Somos míseros leños,
arrastrados por las embravecidas olas del mar de la existencia. Salir de esta desgracia, de esta inconsciencia, del estado tan lamentable en que nos encontramos, solo es posible muriendo en sí mismos. ¿Cómo podríamos despertar sin morir previamente? Solo con la muerte adviene lo nuevo. Si el germen no muere, la planta no nace. Quien despierta de verdad, adquiere por tal motivo plena objetividad de su conciencia, iluminación auténtica, felicidad. Capítulo 26. Autoconciencia infantil. Se nos ha dicho muy sabiamente, que tenemos 97% de subconsciencia, y 3% de conciencia. Hablando francamente y sin ambajes, diremos que el 97% de la esencia que en nuestro interior llevamos, se encuentra embotellada, embutida, metida, dentro de cada uno de los yoes que en su conjunto constituyen el mí mismo. Obviamente la esencia o conciencia enfrascada entre cada yo, se procesa en virtud de su propio condicionamiento. Cualquier yo desintegrado libera determinado porcentaje de conciencia. La emancipación o liberación de la esencia o conciencia, sería imposible sin la desintegración de cada yo. A mayor cantidad de yoes desintegrados, mayor autoconciencia. A menor cantidad de yoes desintegrados, menor porcentaje de conciencia despierta. El despertar de la conciencia solo es posible disolviendo el yo, muriendo en sí mismo, aquí y ahora. Incuestionablemente, mientras la esencia o conciencia esté embutida entre cada uno de los yoes que cargamos en nuestro interior, se encuentra dormida, en estado subconsciente. Es urgente transformar al subconsciente en consciente, y esto solo es posible aniquilando los yoes, muriendo en sí mismos. No es posible despertar sin haber muerto previamente en sí mismos. Quienes intentan despertar primero para luego morir, no poseen experiencia real de lo que afirman, marchan resueltamente por el camino del error. Los niños recién nacidos son maravillosos, gozan de plena autoconciencia, se encuentran totalmente despiertos. Dentro del cuerpo del niño recién nacido se encuentra reincorporada la esencia, y eso da a la criatura su belleza. No queremos decir que el 100% de la esencia o conciencia esté reincorporada en el recién nacido, pero sí el 3% libre que normalmente no está enfrascado entre los yoes. Sin embargo, ese porcentaje de esencia libre reincorporado entre el organismo de los niños recién nacidos, les da plena autoconciencia, lucidez, etc. Los adultos ven al recién nacido con piedad, piensan que la criatura se encuentra inconsciente, pero se equivocan lamentablemente. El recién nacido ve al adulto tal como en realidad es, inconsciente, cruel, perverso, etc. Los yoes del recién nacido van y vienen, dan vueltas alrededor de la cuna, quisieran meterse entre el nuevo cuerpo, pero debido a que el recién nacido aún no ha fabricado la personalidad, todo intento de los yoes para entrar en el nuevo cuerpo, resulta algo más que imposible. A veces las criaturas se espantan al ver a esos fantasmas o yoes que se acercan a su cuna, y entonces gritan, lloran, pero los adultos no entienden esto, y suponen que el niño está enfermo, o que tiene hambre o sed, tal es la inconsciencia de los adultos. A medida que la nueva personalidad se va formando, los yoes que vienen de existencias anteriores, van penetrando poco a poco en el nuevo cuerpo. Cuando ya la totalidad de los yoes se ha reincorporado, aparecemos en el mundo con esa horrible fealdad interior que nos caracteriza, entonces, andamos como sonámbulos por todas partes, siempre inconscientes, siempre perversos. Cuando morimos, 3 cosas van al sepulcro: 1, el cuerpo físico; 2, el fondo vital orgánico; 3, la personalidad. El fondo vital, cual fantasma, se va desintegrando poco a poco, frente a la fosa sepulcral, a medida que el cuerpo físico se va también desintegrando. La personalidad es subconsciente o infraconsciente, entra y sale del sepulcro cada vez que quiere, se alegra cuando los dolientes le llevan flores, ama a sus familiares, y se va disolviendo muy lentamente hasta convertirse en polvareda cósmica. Eso que continúa más allá del sepulcro es el ego, el yo pluralizado, el mí mismo, un montón de diablos dentro de los cuales se encuentra enfrascada la esencia, la conciencia, que a su tiempo y a su hora retorna, se reincorpora.
Resulta lamentable que al fabricarse la nueva personalidad del niño, se reincorporen también los yoes. Capítulo 27. El publicano y el fariseo. Reflexionando un poco sobre las diversas circunstancias de la vida, bien vale la pena comprender seriamente las bases sobre las cuales descansamos. Una persona descansa sobre su posición, otra sobre el dinero, aquella sobre el prestigio, esa otra sobre su pasado, esta otra sobre tal o cual título, etcétera, etcétera, etcétera. Lo más curioso es que todos, ya sea rico o mendicante, necesitamos de todos y vivimos de todos, aunque estemos inflados de orgullo y vanidad. Pensemos por un momento en lo que puedan quitarnos. ¿Cuál sería nuestra suerte en una revolución de sangre y aguardiente? ¿En qué quedarían las bases sobre las cuales descansamos? Ay de nosotros, nos creemos muy fuertes y somos espantosamente débiles. El yo que siente en sí mismo la base sobre la que descansamos, debe ser disuelto, si es que en realidad anhelamos la auténtica bienaventuranza. Tal yo subestima a las gentes, se siente mejor que todo el mundo, más perfecto en todo, más rico, más inteligente, más experto en la vida, etc. Resulta muy oportuno citar ahora aquella parábola de Jesús el gran Kabir, acerca de los dos hombres que oraban. Fue dicha a unos que confiaban en sí mismos como justos, y menospreciaban a los otros. Jesús el Cristo, dijo, dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano, ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Lucas 18, 10, 14. Empezar a darse cuenta de la propia nadidad y miseria en que nos encontramos, es absolutamente imposible, en tanto exista en nosotros el concepto ese del más. Ejemplos: yo soy más justo que aquel, más sabio que fulano, más virtuoso que sutano, más rico, más experto en las cosas de la vida, más casto, más cumplidor de sus deberes, etcétera, etcétera, etcétera. No es posible pasar a través del ojo de una aguja mientras seamos ricos, mientras en nosotros exista ese complejo del más. Es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja, que entrar un rico en el reino de Dios. Eso de que tu escuela es la mejor, y que la de mi prójimo no sirve, eso de que tu religión es la única verdadera, la mujer de fulano es una pésima esposa, y de que la mía es una santa, eso de que mi amigo Roberto es un borracho y que yo soy un hombre muy juicioso y abstemio, etcétera, 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 es lo que nos hace sentirnos ricos, motivo por el cual somos todos los camellos de la parábola bíblica con relación al trabajo esotérico. Es urgente autoobservarnos de momento en momento con el propósito de conocer claramente los fundamentos sobre los que descansamos. Cuando uno descubre aquello que más le ofende en un instante dado, la molestia que le dieron por tal o cual cosa, entonces descubre las bases sobre las cuales descansa psicológicamente. Tales bases constituyen, según el Evangelio cristiano, las arenas sobre las cuales edificó su casa. Es necesario anotar cuidadosamente, cómo y cuándo despreció a otros, sintiéndose superior, tal vez debido al título, o a la posición social, o a la experiencia adquirida, o al dinero, etcétera, etcétera, etcétera. Grave es sentirse uno rico, superior a fulano o a sutano por tal o cual motivo. Gente así no puede entrar al reino de los cielos. Bueno es descubrir en qué se siente uno halagado, en qué es satisfecha su vanidad. Esto vendrá a mostrarnos los fundamentos sobre los que nos apoyamos. Sin embargo, tal clase de observación no debe ser cuestión meramente teórica. Debemos ser prácticos y observarnos cuidadosamente en forma directa, de instante en instante. Cuando uno comienza a comprender su propia miseria y nadidad, cuando abandona los delirios de grandeza, cuando descubre la necedad de tantos títulos,
honores y vanas superioridades sobre nuestros semejantes, es señal inequívoca de que ya empieza a cambiar. Uno no puede cambiar, si se cierra a eso que dice, mi casa, mi dinero, mis propiedades, mi empleo, mis virtudes, mis capacidades intelectuales, mis capacidades artísticas, mis conocimientos, mi prestigio, etcétera, etcétera, etcétera. Eso de aferrarse a lo mío, a mí, es más que suficiente como para impedir reconocer nuestra propia nadidad y miseria interior. Uno se asombra ante el espectáculo de un incendio o de un naufragio. Entonces las gentes desesperadas se apoderan muchas veces de cosas que dan risa, cosas sin importancia. Pobres gentes, se sienten en esas cosas, descansan en tonterías, se apegan a eso que no tiene la menor importancia. Sentirse a sí mismos por medio de las cosas exteriores, fundamentarse en ellas, equivale a estar en estado de absoluta inconsciencia. El sentimiento de la seidad, el ser real, solo es posible disolviendo a todos esos yoes que en nuestro interior llevamos. Antes, tal sentimiento resulta algo más que imposible. Desgraciadamente los adoradores del yo no aceptan esto. Ellos se creen dioses, piensan que ya poseen esos cuerpos gloriosos de que hablara Pablo de Tarso, suponen que el yo es divino, y no hay quien les quite tales absurdos de la cabeza. Uno no sabe qué hacer con tales gentes, se les explica y no entienden, siempre aferrados a las arenas sobre las cuales edificaron su casa, siempre metidos en sus dogmas, en sus caprichos, en sus necedades. Si esas gentes se autoobservaran seriamente, verificarían por sí mismos la doctrina de los muchos, descubrirían dentro de sí mismos a toda esa multiplicidad de personas o yoes que viven dentro de nuestro interior. ¿Cómo podría existir en nosotros el real sentimiento de nuestro verdadero ser, cuando esos yoes están sintiendo por nosotros, pensando por nosotros? Lo más grave de toda esta tragedia es que uno piensa que está pensando, siente que está sintiendo, cuando en realidad es otro el que en un momento dado piensa con nuestro martirizado cerebro y siente con nuestro adolorido corazón. Infelices de nosotros, ¿cuántas veces creemos estar amando? Y lo que sucede es que otro dentro de sí mismo lleno de lujuria utiliza el centro del corazón. Somos unos desventurados, confundimos a la pasión animal con el amor, y sin embargo es otro dentro de sí mismos, dentro de nuestra personalidad, quien pasa por tales confusiones. Todos pensamos que jamás pronunciaríamos aquellas palabras del fariseo en la parábola bíblica, Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, y aunque parezca increíble, así procedemos diariamente. El vendedor de carne en el mercado dice, yo no soy como los otros carniceros que venden carne de mala calidad y explotan a la gente. El vendedor de telas en la tienda exclama, yo no soy como otros comerciantes que saben robar al medir, y que se han enriquecido. El vendedor de leche afirma, yo no soy como otros vendedores de leche, que le ponen agua a la misma. Me gusta ser honrado. La señora de casa comenta en visita, lo siguiente, yo no soy como fulana, que anda con otros hombres, soy gracias a Dios persona decente y fiel a mi marido. Conclusión, los demás son malvados, injustos, adúlteros, ladrones y perversos, y cada uno de nosotros una mansa oveja, un santito de chocolate, bueno para tenerlo como un niño de oro en alguna iglesia. Cuán necios somos, pensamos a menudo que nunca hacemos todas esas tonterías y perversidades que vemos hacer a otros, y llegamos por tal motivo a la conclusión de que somos magníficas personas. Desgraciadamente no vemos las tonterías y mezquindades que hacemos. Existen extraños momentos en la vida, en que la mente sin preocupaciones de ninguna clase reposa. Cuando la mente está quieta, cuando la mente está en silencio, adviene entonces lo nuevo. En tales instantes es posible ver las bases, los fundamentos, sobre los cuales descansamos. Estando la mente en profundo reposo ulterior, podemos verificar por sí mismos la cruda realidad de esa arena de la vida, sobre la cual edificamos la casa. Véase Mateo 7, versículos 24, 25, 26, 27, 28, 29, parábola que trata de los dos cimientos. Capítulo 28. La voluntad.
La gran obra es ante todo, la creación del hombre por sí mismo, a base de trabajos confidentes y padecimientos voluntarios. La gran obra es la conquista interior de sí mismos, de nuestra verdadera libertad en Dios. Necesitamos con urgencia máxima, inaplazable, desintegrar todos esos yoes que viven en nuestro interior, si es que en realidad queremos la emancipación perfecta de la voluntad. Nicolás Flamel y Raimundo Lulio, pobres ambos, liberaron su voluntad, y realizaron innumerables prodigios psicológicos que asombran. Agripa no llegó nunca más que a la primera parte de la gran obra, y murió penosamente, luchando en la desintegración de sus yoes, con el propósito de poseerse a sí mismo y fijar su independencia. La emancipación perfecta de la voluntad asegura al sabio el imperio absoluto sobre el fuego, el aire, el agua y la tierra. A muchos estudiantes de psicología contemporánea, les parecerá exagerado lo que renglones arriba afirmamos en relación con el poder soberano de la voluntad emancipada, sin embargo la Biblia nos habla maravillas sobre Moisés. Según Filón, Moisés era un iniciado en la tierra de los faraones, a orillas del Nilo, sacerdote de Osiris, primo del faraón, educado entre las columnas de Isis, la madre divina, y de Osiris, nuestro padre que está en secreto. Moisés era descendiente del patriarca Abraham, el gran mago caldeo, y del muy respetable Isaac. Moisés, el hombre que liberó el poder eléctrico de la voluntad, posee el don de los prodigios. Esto lo saben los divinos y los humanos. Así está escrito. Todo lo que las sagradas escrituras dicen sobre ese caudillo hebreo, es ciertamente extraordinario, portentoso. Moisés transforma su bastón en serpiente, transforma una de sus manos en mano de leproso, luego le devuelve la vida. La prueba aquella del zarzal ardiente, ha puesto en claro su poder, la gente comprende, se arrodilla y se prosterna. Moisés utiliza una vara mágica, emblema del poder real, del poder sacerdotal del iniciado en los grandes misterios de la vida y de la muerte. Ante el faraón, Moisés cambia en sangre el agua del Nilo, los peces mueren, el río sagrado queda infectado, los egipcios no pueden beber de él, y las irrigaciones del Nilo derraman sangre por los campos. Moisés hace más, logra que aparezcan millonadas de ranas desproporcionadas, gigantescas, monstruosas, que salen del río, e invaden las casas. Luego, bajo su gesto, indicador de una voluntad libre y soberana, aquellas ranas horribles desaparecen. Mas como el faraón no deja libre a los israelitas, Moisés obra nuevos prodigios, cubre la tierra de suciedad, suscita nubes de moscas asqueantes e inmundas, que después se da el lujo de apartar. Desencadena la espantosa peste, y todos los rebaños excepto los de los judíos mueren. Cogiendo hollín de lomo, dicen las sagradas escrituras, lo tira al aire, y cayendo sobre los egipcios, les causa pústulas y úlceras. Extendiendo su famoso bastón mágico, Moisés hace llover un granizo del cielo que en forma inclemente destruye y mata. A continuación hace estallar el rayo flamígero, retumba el trueno aterrador y llueve espantosamente, luego con un gesto devuelve la calma. Sin embargo el faraón continúa inflexible. Moisés, con un golpe tremendo de su vara mágica, hace surgir como por encanto nubes de langostas, luego vienen tinieblas. Otro golpe con la vara y todo retorna al orden original. Muy conocido es el final de todo aquel drama bíblico del Antiguo Testamento, interviene Jehová, hace morir a todos los primogénitos de los egipcios, y al faraón no le queda más remedio que dejar marchar a los hebreos. Posteriormente, Moisés se sirve de su vara mágica para hender las aguas del Mar Rojo, y atravesarlas a pie seco. Cuando los guerreros egipcios se precipitan por allí, persiguiendo a los israelitas, Moisés con un gesto, hace que las aguas se vuelvan a cerrar, tragándose estas a los perseguidores. Incuestionablemente, muchos pseudo-ocultistas al leer todo esto, quisieran hacer lo mismo, tener los mismos poderes de Moisés, sin embargo esto resulta algo más que imposible, en tanto la voluntad continúe embotellada entre todos y cada uno de esos yoes, que en los distintos trasfondos de nuestra psiquis cargamos. La esencia embutida entre el mí mismo, es el genio de la lámpara de Aladino, anhelando libertad. Libre tal genio,
puede realizar prodigios. La esencia es voluntad-conciencia, desgraciadamente procesándose en virtud de nuestro propio condicionamiento. Cuando la voluntad se libera, entonces se mezcla o fusiona, integrándose así con la voluntad universal, haciéndose por esto soberana. La voluntad individual fusionada con la voluntad universal, puede realizar todos los prodigios de Moisés. Existen tres clases de actos: A. Aquellos que corresponden a la ley de los accidentes. B. Esos que pertenecen a la ley de recurrencia, hechos siempre repetidos en cada existencia. C. Acciones determinadas intencionalmente por la voluntad consciente. Incuestionablemente solo gentes que hayan liberado su voluntad, mediante la muerte del mí mismo, podrán realizar actos nuevos nacidos de su libre albedrío. Los actos comunes y corrientes de la humanidad son siempre el resultado de la ley de recurrencia, o el mero producto de accidentes mecánicos. Quien posee voluntad libre de verdad, puede originar nuevas circunstancias. Quien tiene su voluntad embotellada entre el yo pluralizado, es víctima de las circunstancias. En todas las páginas bíblicas existe un despliegue maravilloso de alta magia, videncia, profecía, prodigios, transfiguraciones, resurrección de muertos, ya por insuflación o por imposición de manos, o por la mirada fija sobre el nacimiento de la nariz, etcétera, etcétera, etcétera. Abunda en la Biblia el masaje, el aceite sagrado, los pases magnéticos, la aplicación de un poco de saliva sobre la parte enferma, la lectura del pensamiento ajeno, los transportes, las apariciones, las palabras venidas del cielo, etcétera, 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 verdaderas maravillas de la voluntad consciente liberada, emancipada, soberana. Brujos, hechiceros, magos negros, abundan como la mala hierba, empero esos no son santos, ni profetas, ni adeptos de la blanca hermandad. Nadie podría llegar a la iluminación real, ni ejercer el sacerdocio absoluto de la voluntad consciente, si previamente no hubiera muerto radicalmente en sí mismo, aquí y ahora. Muchas gentes nos escriben frecuentemente quejándose de no poseer iluminación, pidiendo poderes, exigiéndonos claves que les conviertan en magos, etcétera, etcétera, etcétera. Empero nunca se interesan por autoobservarse, por autoconocerse, por desintegrar esos agregados psíquicos, esos yoes dentro de los cuales se encuentra enfrascada la voluntad, la esencia. Personas así, obviamente están condenadas al fracaso. Son gentes que codician las facultades de los santos, pero que de ninguna manera están dispuestas a morir en sí mismas. Eliminar errores es algo mágico, maravilloso de por sí, que implica rigurosa autoobservación psicológica. Ejercer poderes es posible, cuando se libera radicalmente el poder maravilloso de la voluntad. Desgraciadamente, como las gentes tienen la voluntad enfrascada entre cada yo, obviamente aquella se encuentra dividida en múltiples voluntades, que se procesan cada una en virtud de su propio condicionamiento. Resulta claro comprender que cada yo posee por tal causa su voluntad inconsciente, particular. Las innumerables voluntades enfrascadas entre los yoes, chocan entre sí frecuentemente, haciéndonos por tal motivo impotentes, débiles, miserables, víctimas de las circunstancias, incapaces. Capítulo 29. La decapitación. A medida que uno trabaja sobre sí mismo, va comprendiendo cada vez más y más, la necesidad de eliminar radicalmente de su naturaleza interior, todo eso que nos hace tan abominables. Las peores circunstancias de la vida, las situaciones más críticas, los hechos más difíciles, resultan siempre maravillosos para el autodescubrimiento íntimo. En esos momentos insospechados, críticos, afloran siempre y cuando menos lo pensemos, los yoes más secretos. Si estamos alertas, incuestionablemente nos descubrimos. Las épocas más tranquilas de la vida, son precisamente las menos favorables para el trabajo sobre sí mismo. Existen momentos de la vida demasiado complicados, en que uno tiene marcada tendencia a identificarse fácilmente con los sucesos, y a olvidarse completamente de sí mismos. En esos instantes hace uno tonterías que a nada conducen, si se estuviese alerta, si en esos mismos momentos en vez de perder la cabeza, se acordase de sí mismo,
descubriría con asombro ciertos yoes de los cuales jamás tuvo ni la más mínima sospecha de su posible existencia. El sentido de la autoobservación íntima se encuentra atrofiado en todo ser humano, trabajando seriamente, autoobservándose de momento en momento. Tal sentido se desarrollará en forma progresiva. A medida que el sentido de autoobservación prosiga su desarrollo mediante el uso continuo, nos iremos haciendo cada vez más capaces de percibir en forma directa aquellos yoes sobre los cuales jamás tuvimos dato alguno relacionado con su existencia. Ante el sentido de autoobservación íntima, cada uno de los yoes que en nuestro interior habitan, asumen realmente esta o aquella figura secretamente afín con el defecto personificado por la misma. Indubitablemente la imagen de cada uno de estos yoes tiene cierto sabor psicológico inconfundible, mediante el cual aprehendemos, capturamos, atrapamos instintivamente su naturaleza íntima, y el defecto que le caracteriza. En principio el esoterista no sabe por dónde empezar, ante la necesidad de trabajar sobre sí mismo, pero se halla completamente desorientado. Aprovechando los momentos críticos, las situaciones más desagradables, los instantes más adversos, si estamos alertas, descubriremos nuestros defectos sobresalientes, los yoes que debemos desintegrar urgentemente. A veces puede empezarse por la ira, o por el amor propio, o por el desdichado segundo de lujuria, etcétera, etcétera, etcétera. Es necesario tomar nota sobre todo en nuestros estados psicológicos diarios, si es que de verdad queremos un cambio definitivo. Antes de acostarnos conviene que examinemos los hechos ocurridos en el día, las situaciones embarazosas, la carcajada estruendosa de Aristófanes y la sonrisa sutil de Sócrates. Puede que hayamos herido a alguien con una carcajada, puede que hayamos enfermado a alguien con una sonrisa, o con una mirada fuera de lugar. Recordemos que en esoterismo puro, bueno es todo lo que está en su lugar, malo es todo lo que está fuera de lugar. El agua en su lugar es buena, pero si ésta inundare la casa, estaría fuera de lugar, causaría daños, sería mala y perjudicial. El fuego en la cocina y dentro de su lugar, además de ser útil es bueno, fuera de su lugar quemando los muebles de la sala, sería malo y perjudicial. Cualquier virtud por santa que sea, en su lugar es buena, fuera de lugar es mala y perjudicial. Con las virtudes podemos dañar a otros. Es indispensable colocar las virtudes en su lugar correspondiente. ¿Qué diríais de un sacerdote que estuviese predicando la palabra del Señor dentro de un prostíbulo? ¿Qué diríais de un varón manso y tolerante que estuviese bendiciendo a una cuadrilla de asaltantes que intentasen violarle la mujer y las hijas? ¿Qué diríais de esa clase de tolerancia llevada al exceso? ¿Qué pensaríais sobre la actitud caritativa de un hombre que en vez de llevar comida a casa, repartiese el dinero entre mendicantes del vicio? ¿Qué opinaríais sobre el hombre servicial que en un instante dado, prestase un puñal a un asesino? Recordad, querido lector, que entre las cadencias del verso también se esconde el delito. Hay mucha virtud en los malvados y hay mucha maldad en los virtuosos. Aunque parezca increíble, dentro del mismo perfume de la plegaria también se esconde el delito. El delito se disfraza de santo, usa las mejores virtudes, se presenta como mártir, y hasta oficia en los templos sagrados. A medida que el sentido de la autoobservación íntima se desarrolla en nosotros mediante el uso continuo, podremos ir viendo todos esos yoes que sirven de fundamento básico a nuestro temperamento individual, ya sea este último, sanguíneo o nervioso, flemático o bilioso. Aunque usted no lo crea, querido lector, detrás del temperamento que poseemos, se esconde entre las más remotas profundidades de nuestra psiquis, las creaciones diabólicas más execrables. Ver tales creaciones, observar esas monstruosidades del infierno dentro de las cuales se halla embotellada nuestra mismísima conciencia, se hace posible con el desarrollo siempre progresivo del sentido de autoobservación íntima. En tanto un hombre no haya disuelto estas creaciones del infierno, estas aberraciones de sí mismo, indubitablemente en lo más hondo, en lo más profundo, continuará siendo algo que no debiera existir, una deformidad, una abominación. Lo más grave de todo esto, es que el abominable no se da cuenta de su propia abominación, se cree bello, justo, buena persona, y hasta se queja de la incomprensión de los demás,
lamenta la ingratitud de sus semejantes, dice que no le entienden, llora afirmando que le deben, que le han pagado con moneda negra, etcétera, etcétera, etcétera. El sentido de la autoobservación íntima nos permite verificar por sí mismos y en forma directa el trabajo secreto mediante el cual en tiempo dado estamos disolviendo tal o cual yo, tal o cual defecto psicológico, posiblemente descubierto en condiciones difíciles y cuando menos lo sospechábamos. ¿Habéis pensado tú alguna vez en la vida sobre lo que más os agrada o desagrada? ¿Tú, habéis reflexionado sobre los resortes secretos de la acción? ¿Por qué queréis tener una bella casa? ¿Por qué deseáis tener un coche último modelo? ¿Por qué queréis estar siempre a la última moda? ¿Por qué codiciáis no ser codicioso? ¿Qué es lo que más te ofendió en un momento dado? ¿Qué es lo que más os halagó ayer? ¿Por qué os sentisteis superior a fulano o a fulana de tal, en determinado instante? ¿A qué hora te sentisteis superior a alguien? ¿Por qué te engreísteis al relatar tus triunfos? ¿No pudisteis callar cuando murmuraban de otra persona conocida? ¿Recibisteis la copa de licor por cortesía? ¿Aceptaste fumar tal vez no teniendo el vicio, posiblemente por el concepto de educación o de hombría? ¿Estáis tú seguro de haber sido sincero en aquella conversación? Y cuando te justificas a ti mismo, y cuando te alabas, y cuando cuentas tus triunfos y los relatas repitiendo lo que antes dijiste a los demás, ¿comprendiste que eras vanidoso? El sentido de la autoobservación íntima, además de permitirte ver claramente al yo que estáis disolviendo, te permitirá también ver los resultados patéticos y definidos de tu trabajo interior. En principio estas creaciones del infierno, estas aberraciones psíquicas que desgraciadamente te caracterizan, son más feas y monstruosas que las bestias más horrendas que existen en el fondo de los mares o en las selvas más profundas de la tierra. Conforme avancéis en vuestro trabajo, podéis evidenciar mediante el sentido de autoobservación interior, el hecho sobresaliente de que aquellas abominaciones van perdiendo volumen, se van empequeñeciendo. Resulta interesante saber que tales bestialidades conforme decrecen en tamaño, conforme pierden volumen y se empequeñecen, ganan en belleza. Asumen lentamente la figura infantil, por último se desintegran, se convierten en polvareda cósmica. Entonces la esencia enfrascada se libera, se emancipa, despierta. Indubitablemente, la mente no puede alterar fundamentalmente ningún defecto psicológico. Obviamente el entendimiento puede darse el lujo de rotular un defecto con tal o cual nombre, de justificarlo, de pasarlo de un nivel a otro, etc., mas no podría por sí mismo aniquilarlo, desintegrarlo. Necesitamos urgentemente de un poder flamígero superior a la mente, de un poder que sea capaz por sí mismo de reducir tal o cual defecto psicológico a mera polvareda cósmica. Afortunadamente existe en nosotros ese poder serpentino, ese fuego maravilloso que los viejos alquimistas medievales bautizaron con el nombre misterioso de Estela Maris, la Virgen del Mar, el Azoe de la ciencia de Hermes, la Tonantzin del México azteca, esa derivación de nuestro propio ser íntimo, Dios Madre en nuestro interior, simbolizado siempre con la serpiente sagrada de los grandes misterios. Si después de haber observado y comprendido profundamente tal o cual defecto psicológico, tal o cual yo, suplicamos a nuestra Madre Cósmica particular, pues cada uno de nos tiene la suya propia, desintegre, reduzca a polvareda cósmica, este o aquel defecto, aquel yo, motivo de nuestro trabajo interior, podéis estar seguro de que él mismo perderá volumen, y lentamente se irá pulverizando. Todo esto implica naturalmente sucesivos trabajos de fondo, siempre continuos, pues ningún yo puede ser desintegrado jamás instantáneamente. El sentido de autoobservación íntima podrá ver el avance progresivo del trabajo relacionado con la abominación que nos interese verdaderamente desintegrar. Estela Maris, aunque parezca increíble, es la asignatura astral de la potencia sexual humana. Obviamente Estela Maris tiene el poder efectivo para desintegrar las aberraciones que en nuestro interior psicológico cargamos. La decapitación de Juan Bautista es algo que nos invita a la reflexión. No sería posible ningún cambio psicológico radical si antes no pasáramos por la decapitación. Nuestro propio ser derivado, Tonantzin, Estela Maris, como potencia eléctrica desconocida para la humanidad entera, y que se halla latente en el fondo mismo de nuestra psiquis,
ostensiblemente goza del poder que le permite decapitar a cualquier yo antes de la desintegración final. Stella Maris es ese fuego filosofal que se encuentra latente en toda materia orgánica e inorgánica. Los impulsos psicológicos pueden provocar la acción intensiva de tal fuego, y entonces la decapitación se hace posible. Algunos yoes suelen ser decapitados al comienzo del trabajo psicológico, otros en el medio, y los últimos al final. Stella Maris, como potencia ígnea sexual, tiene conciencia plena del trabajo a realizar, y realiza la decapitación en el momento oportuno, en el instante adecuado. En tanto no se haya producido la desintegración de todas estas abominaciones psicológicas, de todas estas lascivias, de todas estas maldiciones, robo, envidia, adulterio secreto o manifiesto, ambición de dinero o de poderes psíquicos, etc., aun cuando nos creamos personas honorables, cumplidoras de la palabra, sinceras, corteses, caritativas, hermosas en el interior, etc., obviamente no pasaremos de ser más que sepulcros blanqueados, hermosos por fuera, mas por dentro llenos de asqueante podredumbre. La erudición libresca, la pseudosapiencia, la información completa sobre las sagradas escrituras, ya sean estas de Oriente o de Occidente, del norte o del sur, el pseudo-ocultismo, el pseudo-esoterismo, la absoluta seguridad de estar bien documentados, el sectarismo intransigente con pleno convencimiento, etc., de nada sirve, porque en realidad solo existe en el fondo eso que ignoramos, creaciones del infierno, maldiciones, monstruosidades que se esconden tras la cara bonita, tras el rostro venerable, bajo el ropaje santísimo del líder sagrado, etc. Tenemos que ser sinceros consigo mismos, preguntarnos qué es lo que queremos, si hemos venido a la enseñanza gnóstica por mera curiosidad, si de verdad no es pasar por la decapitación lo que estamos deseando, entonces nos estamos engañando a sí mismos, estamos defendiendo nuestra propia podredumbre, estamos procediendo hipócritamente. En las escuelas más venerables de la sapiencia esotérica y del ocultismo, existen muchos equivocados sinceros que de verdad quieren autorrealizarse, pero que no están dedicados a la desintegración de sus abominaciones interiores. Son muchas las gentes que suponen que mediante las buenas intenciones es posible llegar a la santificación. Obviamente en tanto no se trabaje con intensidad sobre esos yoes que en nuestro interior cargamos, ellos continuarán existiendo bajo el fondo de la mirada piadosa y de la buena conducta. Ha llegado la hora de saber que somos unos malvados disfrazados con la túnica de la santidad, ovejas con piel de lobo, caníbales vestidos con traje de caballero, verdugos escondidos tras del signo sagrado de la cruz, etc. Por muy majestuosos que aparezcamos dentro de nuestros templos, o dentro de nuestras aulas de luz y de armonía, por muy serenos y dulces que nos vean nuestros semejantes, por muy reverendos y humildes que parezcamos, en el fondo de nuestra psiquis continúan existiendo todas las abominaciones del infierno y todas las monstruosidades de las guerras. En psicología revolucionaria se nos hace evidente la necesidad de una transformación radical, y esta solo es posible declarándonos a sí mismos una guerra a muerte, despiadada y cruel. Ciertamente nosotros todos no valemos nada, somos cada uno de nos la desgracia de la tierra, lo execrable. Afortunadamente Juan Bautista nos enseñó el camino secreto, morir en sí mismos mediante la decapitación psicológica. Capítulo 30. El centro de gravedad permanente. No existiendo una verdadera individualidad, resulta imposible que haya continuidad de propósitos. Si no existe el individuo psicológico, si en cada uno de nosotros viven muchas personas, si no hay sujeto responsable, sería absurdo exigirle a alguien continuidad de propósitos. Bien sabemos que dentro de una persona viven muchas personas, entonces el sentido pleno de la responsabilidad no existe realmente en nosotros. Lo que un yo determinado afirma en un instante dado, no puede revestir ninguna seriedad, debido al hecho concreto de que cualquier otro yo puede afirmar exactamente lo contrario en cualquier otro momento. Lo grave de todo esto, es que muchas gentes creen poseer el sentido de responsabilidad moral, y se autoengañan afirmando ser siempre las mismas. Personas hay que en cualquier instante de su existencia vienen a los estudios gnósticos, resplandecen con la fuerza del anhelo, se entusiasman con el trabajo esotérico,
y hasta juran consagrar la totalidad de su existencia a estas cuestiones. Incuestionablemente todos los hermanos de nuestro movimiento llegan hasta admirar a un entusiasta así. Uno no puede menos que sentir gran alegría al escuchar personas de esta clase, tan devotas y definitivamente sinceras. Sin embargo, el idilio no dura mucho tiempo. Cualquier día, debido a tal o cual motivo justo o injusto, sencillo o complicado, la persona se retira de la gnosis, entonces abandona el trabajo, y para enderezar el entuerto, o tratando de justificarse a sí misma, se afilia a cualquier otra organización mística, y piensa que ahora va mejor. Todo este ir y venir, todo este cambiar incesante de escuelas, sectas, religiones, se debe a la multiplicidad de yoes que en nuestro interior luchan entre sí por su propia supremacía. Como quiera que cada yo posee su propio criterio, su propia mente, sus propias ideas, es apenas normal este cambio de pareceres, este mariposear constante de organización, de ideal en ideal, etc. El sujeto en sí, no es más que una máquina que tan pronto sirve de vehículo a un yo, como a otro. Algunos yoes místicos se autoengañan, después de abandonar tal o cual secta, resuelven creerse dioses, brillan como luces fatuas y por último desaparecen. Personas hay que por un momento se asoman al trabajo esotérico, y luego en el instante en que otro yo interviene, abandonan definitivamente estos estudios y se dejan tragar por la vida. Obviamente si uno no lucha contra la vida, ésta se lo devora, y son raros los aspirantes que de verdad no se dejan tragar por la vida. Existiendo dentro de nosotros toda una multiplicidad de yoes, el centro de gravedad permanente no puede existir. Es apenas normal que no todos los sujetos se autorrealicen íntimamente. Bien sabemos que la autorrealización íntima del ser exige continuidad de propósitos, y como quiera que es muy difícil encontrar a alguien que tenga un centro de gravedad permanente, entonces no es extraño que sea muy rara la persona que llegue a la autorrealización interior profunda. Lo normal es que alguien se entusiasme por el trabajo esotérico y que luego lo abandone. Lo extraño es que alguien no abandone el trabajo y llegue a la meta. Ciertamente y en nombre de la verdad, afirmamos que el Sol está haciendo un experimento de laboratorio muy complicado y terriblemente difícil. Dentro del animal intelectual equivocadamente llamado hombre, existen gérmenes que convenientemente desarrollados pueden convertirse en hombres solares. Sin embargo, no está de más aclarar que no es seguro que esos gérmenes se desarrollen, lo normal es que se degeneren y pierdan lamentablemente. En todo caso, los citados gérmenes que han de convertirnos en hombres solares, necesitan de un ambiente adecuado, pues bien sabido es que la semilla, en un medio estéril no germina, se pierde. Para que la semilla real del hombre depositada en nuestras glándulas sexuales, pueda germinar se necesita continuidad de propósitos y cuerpo físico normal. Si los científicos continúan haciendo ensayos con las glándulas de secreción interna, cualquier posibilidad de desarrollo de los mencionados gérmenes podrá perderse. Aunque parezca increíble, las hormigas pasaron ya por un proceso similar, en un remoto pasado arcaico de nuestro planeta Tierra. Uno se llena de asombro al contemplar la perfección de un palacio de hormigas. No hay duda de que el orden establecido en cualquier hormiguero es formidable. Aquellos iniciados que han despertado conciencia, saben por experiencia mística directa, que las hormigas en tiempos que ni remotamente sospechan los historiadores más grandes del mundo, fueron una raza humana, que creó una poderosísima civilización socialista. Entonces eliminaron los dictadores de aquella familia, las diversas sectas religiosas y el libre albedrío, pues todo ello les restaba poder, y ellos necesitaban ser totalitarios en el sentido más completo de la palabra. En estas condiciones, eliminada la iniciativa individual y el derecho religioso, el animal intelectual se precipitó por el camino de la involución y degeneración. A todo lo antes dicho, se añadieron los experimentos científicos, trasplantes de órganos, glándulas, ensayos con hormonas, etcétera, 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 cuyo resultado fue el empequeñecimiento gradual y la alteración morfológica de aquellos organismos humanos, hasta convertirse por último en las hormigas que conocemos. Toda aquella civilización, todos esos movimientos relacionados con el orden social establecido se volvieron mecánicos,
y se heredaron de padres a hijos. Hoy uno se llena de asombro al ver un hormiguero, mas no podemos menos que lamentar su falta de inteligencia. Si no trabajamos sobre sí mismos, involucionamos y degeneramos espantosamente. El experimento que el Sol está haciendo en el laboratorio de la naturaleza, ciertamente además de ser difícil, ha dado muy pocos resultados. Crear hombres solares solo es posible cuando existe verdadera cooperación en cada uno de nosotros. No es posible la creación del hombre solar, si no establecemos antes un centro de gravedad permanente en nuestro interior. ¿Cómo podríamos tener continuidad de propósito si no establecemos en nuestra psiquis el centro de gravedad? Cualquier raza creada por el Sol, ciertamente no tiene otro objetivo en la naturaleza, que el de servir a los intereses de esta creación y al experimento solar. Si el Sol fracasa en su experimento, pierde todo interés por una raza así, y esta de hecho queda condenada a la destrucción y a la involución. Cada una de las razas que han existido sobre la faz de la Tierra, ha servido para el experimento solar. De cada raza ha logrado el Sol algunos triunfos, cosechando pequeños grupos de hombres solares. Cuando una raza ha dado sus frutos, desaparece en forma progresiva, o perece violentamente mediante grandes catástrofes. La creación de hombres solares es posible cuando uno lucha por independizarse de las fuerzas lunares. No hay duda de que todos estos yoes que llevamos en nuestra psiquis, son de tipo exclusivamente lunar. En modo alguno, sería imposible liberarnos de la fuerza lunar si no estableciéramos previamente en nosotros un centro de gravedad permanente. ¿Cómo podríamos disolver la totalidad del yo pluralizado si no tenemos continuidad de propósitos? ¿De qué manera podríamos tener continuidad de propósitos sin haber establecido previamente en nuestra psiquis un centro de gravedad permanente? Como quiera que la raza actual, en vez de independizarse de la influencia lunar, ha perdido todo interés por la inteligencia solar, incuestionablemente se ha condenado a sí misma hacia la involución y degeneración. No es posible que el hombre verdadero surja mediante la mecánica evolutiva. Bien sabemos que la evolución y su hermana gemela la involución, son tan solo dos leyes que constituyen el eje mecánico de toda la naturaleza. Se evoluciona hasta cierto punto perfectamente definido, y luego viene el proceso involutivo, a toda su vida le sucede una bajada y viceversa. Nosotros somos exclusivamente máquinas controladas por distintos yoes. Servimos a la economía de la naturaleza, no tenemos una individualidad definida, como suponen equivocadamente muchos pseudoesoteristas y pseudo-ocultistas. Necesitamos cambiar con urgencia máxima, a fin de que los gérmenes del hombre den sus frutos. Solo trabajando sobre sí mismos con verdadera continuidad de propósitos y sentido completo de responsabilidad moral, podemos convertirnos en hombres solares. Esto implica consagrar la totalidad de nuestra existencia al trabajo esotérico sobre sí mismos. Aquellos que tienen esperanza en llegar al estado solar mediante la mecánica de la evolución, se engañan a sí mismos, y se condenan de hecho a la degeneración involutiva. En el trabajo esotérico no podemos darnos el lujo de la versatilidad, esos que tienen ideas veletas, esos que hoy trabajan sobre su psiquis y mañana se dejan tragar por la vida, esos que buscan evasivas justificaciones para abandonar el trabajo esotérico, degenerarán e involucionarán. Algunos aplazan el error, dejan todo para un mañana, mientras mejoran su situación económica, sin tener en cuenta que el experimento solar es algo muy distinto a su criterio personal y a sus consabidos proyectos. No es tan fácil convertirse en hombre solar cuando cargamos la luna en nuestro interior, el ego es lunar. La Tierra tiene dos lunas, la segunda de esta es llamada Lilith, y se halla un poco más distante que la luna blanca. Los astrónomos suelen ver a Lilith como una lenteja, pues es de muy poco tamaño. Esa es la luna negra. Las fuerzas más siniestras del ego llegan a la Tierra desde Lilith, y producen resultados psicológicos infrahumanos y bestiales. Los crímenes de la prensa roja, los asesinatos más monstruosos de la historia, los delitos más insospechados, etcétera, 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 se deben a las ondas vibratorias de Lilith. La doble influencia lunar, representada en el ser humano mediante el ego que carga en su interior, hace de nosotros un verdadero fracaso.
Si no vemos la urgencia de entregar la totalidad de nuestra existencia al trabajo sobre sí mismos, con el propósito de liberarnos de la doble fuerza lunar, terminaremos tragados por la luna, involucionando, degenerando cada vez más y más dentro de ciertos estados que bien podríamos calificar de inconscientes e infraconscientes. Lo grave de todo esto es que no poseemos la verdadera individualidad. Si tuviéramos un centro de gravedad permanente, trabajaríamos de verdad seriamente hasta lograr el estado solar. Hay tantas disculpas en estas cuestiones, hay tantas evasivas, existen tantas atracciones fascinantes, que de hecho suele hacerse casi imposible comprender por tal motivo la urgencia del trabajo esotérico. Sin embargo, el pequeño margen que tenemos de libre albedrío, y la enseñanza gnóstica orientada hacia el trabajo práctico, podrían servirnos de basamento para nuestros nobles propósitos relacionados con el experimento solar. La mente veleta no entiende lo que aquí estamos diciendo, lee este capítulo y posteriormente lo olvida. Viene después otro libro y al final concluimos afiliándonos a cualquier institución que nos venda pasaporte para el cielo, que nos hable en forma más optimista, que nos asegure comodidades en el más allá. Así son las gentes, meras marionetas controladas por hilos invisibles, muñecos mecánicos con ideas veletas y sin continuidad de propósitos. Capítulo 31. El trabajo esotérico gnóstico. Es urgente estudiar la gnosis, y utilizar las ideas prácticas que en esta obra damos para trabajar seriamente sobre sí mismos. Sin embargo, no podríamos trabajar sobre sí mismos con la intención de disolver tal o cual yo, sin haberlo observado previamente. La observación de sí mismo permite que penetre un rayo de luz en nuestro interior. Cualquier yo se expresa en la cabeza de un modo, en el corazón de otro modo y en el sexo de otro modo. Necesitamos observar al yo que en un momento dado hayamos atrapado, urge verlo en cada uno de estos tres centros de nuestro organismo. En relación con otras gentes, si estamos alertas y vigilantes como el vigía en época de guerra, nos autodescubrimos. ¿Recuerda usted a qué hora le hirieron su vanidad? ¿Su orgullo? ¿Qué fue lo que más le contrarió en el día? ¿Por qué tuvo esa contrariedad? ¿Cuál su causa secreta? Estudie esto, observe su cabeza, corazón y sexo. La vida práctica es una escuela maravillosa. En la interrelación podemos descubrir esos yoes que en nuestro interior cargamos. Cualquier contrariedad, cualquier incidente, puede conducirnos mediante la autoobservación íntima, al descubrimiento de un yo, ya sea este de amor propio, envidia, celos, ira, codicia, sospecha, calumnia, lujuria, etcétera, etcétera, etcétera. Necesitamos conocernos a sí mismos antes de poder conocer a los demás. Es urgente aprender a ver el punto de vista ajeno. Si nos ponemos en el lugar de los demás, descubrimos que los defectos psicológicos que a otros endilgamos, los tenemos muy sobrados en nuestro interior. Amar al prójimo es indispensable, mas uno no podría amar a otros, si antes no aprende a ponerse en la posición de otra persona en el trabajo esotérico. La crueldad continuará existiendo sobre la faz de la tierra, en tanto no hayamos aprendido a ponernos en el lugar de otros. Mas si uno no tiene el valor de verse a sí mismo, ¿cómo podría colocarse en el lugar de otros? ¿Por qué habríamos de ver exclusivamente la parte mala de otras personas? La antipatía mecánica hacia otra persona que por vez primera conocemos, indica que no sabemos ponernos en el lugar del prójimo, que no amamos al prójimo, que tenemos la conciencia demasiado dormida. ¿Nos cae muy antipática determinada persona? ¿Por qué motivo? ¿Tal vez bebe? Observémonos. ¿Estamos seguros de nuestra virtud? ¿Estamos seguros de no cargar en nuestro interior el yo de la embriaguez? Mejor sería que al ver un borracho haciendo payasadas dijéramos, este soy yo, ¿qué payasadas estoy haciendo? ¿Es usted una mujer honesta y virtuosa, y por ello le cae mal cierta dama, siente antipatía por ella? ¿Por qué? ¿Se siente muy segura de sí misma? ¿Cree usted que dentro de su interior no tiene el yo de la lujuria? ¿Piensa que aquella dama desacreditada por sus escándalos y lascivias es perversa? ¿Está usted segura de que en su interior no existe la lascivia y perversidad que usted ve en esa mujer? Mejor sería que se autoobservase íntimamente,
y que en profunda meditación ocupase el lugar de aquella mujer a quien aborrece. Es urgente valorizar el trabajo esotérico gnóstico, es indispensable comprenderlo y apreciarlo, si es que en realidad anhelamos un cambio radical. Se hace indispensable saber amar a nuestros semejantes, estudiar la gnosis y llevar esta enseñanza a todas las gentes, de lo contrario caeremos en el egoísmo. Si uno se dedica al trabajo esotérico sobre sí mismo, pero no da la enseñanza a los demás, su progreso íntimo se torna muy difícil por falta de amor al prójimo. El que da, recibe, y mientras más dé, más recibirá, pero al que nada da, hasta lo que tiene le será quitado. Esa es la ley. Capítulo 32. La oración en el trabajo. Observación, juicio y ejecución son los tres factores básicos de la disolución. Primero, se observa. Segundo, se enjuicia. Tercero, se ejecuta. A los espías en la guerra, primero se les observa, segundo se les enjuicia, tercero se les fusila. En la interrelación existe autodescubrimiento y autorrevelación. Quien renuncia a la convivencia con sus semejantes, renuncia también al autodescubrimiento. Cualquier incidente de la vida, por insignificante que parezca, indubitablemente tiene por causa un actor íntimo en nosotros, un agregado psíquico, un yo. El autodescubrimiento es posible cuando nos encontramos en estado de alerta percepción, alerta novedad. Yo, descubierto infraganti, debe ser observado cuidadosamente en nuestro cerebro, corazón y sexo. Un yo cualquiera de lujuria podría manifestarse en el corazón como amor, en el cerebro como un ideal, mas al poner atención al sexo, sentiríamos cierta excitación morbosa e inconfundible. El enjuiciamiento de cualquier yo debe ser definitivo. Necesitamos sentarle en el banquillo de los acusados, y juzgarle despiadadamente. Cualquier evasiva, justificación, consideración, debe ser eliminada, si es que en verdad queremos hacernos conscientes del yo que anhelamos extirpar de nuestra psiquis. Ejecución es diferente, no sería posible ejecutar a un yo cualquiera, sin haberle previamente observado y enjuiciado. Oración en el trabajo psicológico es fundamental para la disolución. Necesitamos de un poder superior a la mente, si es que en realidad deseamos desintegrar tal o cual yo. La mente por sí misma nunca podría desintegrar ningún yo, esto es irrebatible, irrefutable. Orar es platicar con Dios. Nosotros debemos apelar a Dios Madre en nuestra intimidad, si es que en verdad queremos desintegrar yo es, quien no ama a su madre, el hijo ingrato, fracasará en el trabajo sobre sí mismo. Cada uno de nosotros tiene su madre divina particular, individual, ella en sí misma, es una parte de nuestro propio ser, pero derivado. Todos los pueblos antiguos adoraron a Dios Madre en lo más profundo de nuestro ser. El principio femenino del Eterno es Isis, María, Tonantzin, Cibeles, Rea, Adonía, Insoberta, etcétera, etcétera, etcétera. Si en lo meramente físico tenemos padre y madre, en lo más hondo de nuestro ser tenemos también a nuestro Padre que está en secreto, y a nuestra divina Madre Kundalini. Hay tantos padres en el cielo cuantos hombres en la tierra. Dios Madre en nuestra propia intimidad, es el aspecto femenino de nuestro Padre que está en secreto. Él y ella, son ciertamente las dos partes superiores de nuestro ser íntimo. Indubitablemente, Él y ella son nuestro mismo ser real, más allá del yo de la psicología. Él se desdobla en ella y manda, dirige, instruye. Ella elimina los elementos indeseables que en nuestro interior llevamos, a condición de un trabajo continuo sobre sí mismo. Cuando hayamos muerto radicalmente, cuando todos los elementos indeseables hayan sido eliminados, después de muchos trabajos conscientes y padecimientos voluntarios, nos fusionaremos e integraremos con el Padre Madre, entonces seremos dioses terriblemente divinos, más allá del bien y del mal. Nuestra Madre Divina particular, individual, mediante sus poderes flamígeros puede reducir a polvareda cósmica a cualquiera de esos tantos yoes, que haya sido previamente observado y enjuiciado. En modo alguno sería necesaria una fórmula específica para rezarle a nuestra Madre Divina interior. Debemos ser muy naturales y simples al dirigirnos a ella. El niño que se dirige a su madre,
Nunca tiene fórmulas especiales. Dice lo que sale de su corazón y eso es todo. Ningún yo se disuelve instantáneamente. Nuestra Divina Madre debe trabajar, y hasta sufrir muchísimo antes de lograr una aniquilación de cualquier yo. Volveos introvertidos. Dirigid vuestra plegaria hacia adentro, buscando dentro de vuestro interior a vuestra Divina Señora, y con súplicas sinceras podéis hablarle. Rogadle desintegre aquel yo que hayáis previamente observado y enjuiciado. El sentido de autoobservación íntima, conforme se vaya desarrollando, os permitirá verificar el avance progresivo de vuestro trabajo. Comprensión, discernimiento, son fundamentales. Sin embargo, se necesita de algo más, si es que en realidad queremos desintegrar el mí mismo. La mente puede darse el lujo de rotular cualquier defecto, pasarlo de un departamento a otro, exhibirlo, esconderlo, etc., mas nunca podría alterarlo fundamentalmente. Se necesita de un poder especial superior a la mente, de un poder flamígero capaz de reducir a cenizas cualquier defecto. Stella Maris, nuestra Divina Madre, tiene ese poder, puede pulverizar cualquier defecto psicológico. Nuestra Madre Divina vive en nuestra intimidad, más allá del cuerpo, de los afectos y la mente. Ella es por sí misma un poder ígneo superior a la mente. Nuestra Madre Cósmica particular, individual, posee sabiduría, amor y poder. En ella existe absoluta perfección. Las buenas intenciones y la repetición constante de las mismas, de nada sirven, a nada conducen. De nada serviría repetir, no seré lujurioso. Los yoes de la lascivia de todas maneras continuarán existiendo en el fondo mismo de nuestra psiquis. De nada serviría repetir diariamente, no tendré más ira. Los yoes de la ira continuarían existiendo en nuestros fondos psicológicos. De nada serviría decir diariamente, no seré más codicioso. Los yoes de la codicia continuarían existiendo en los diversos trasfondos de nuestra psiquis. De nada serviría apartarnos del mundo y encerrarnos en un convento, o vivir en alguna caverna. Los yoes dentro de nosotros continuarían existiendo. Algunos anacoretas cavernarios, a base de rigurosas disciplinas, llegaron al éxtasis de los santos, y fueron llevados a los cielos, donde vieron y oyeron cosas que a los seres humanos no les es dable comprender. Sin embargo, los yoes continuaron existiendo en su interior. Incuestionablemente, la esencia puede escaparse del yo a base de rigurosas disciplinas y gozar del éxtasis, empero, después de la dicha, retorna al interior del mí mismo. Quienes se han acostumbrado al éxtasis, sin haber disuelto el ego, creen que ya alcanzaron la liberación, se autoengañan creyéndose maestros, y hasta ingresan a la involución sumergida. Jamás nos pronunciaríamos contra el arrobamiento místico, contra el éxtasis, y la felicidad del alma en ausencia del ego. Solo queremos poner énfasis en la necesidad de disolver yoes para lograr la liberación final. La esencia de cualquier anacoreta disciplinado, acostumbrado a escaparse del yo, repite tal hazaña después de la muerte del cuerpo físico, goza por un tiempo del éxtasis, y luego vuelve como el genio de la lámpara de Aladino al interior de la botella, al ego, al mí mismo. Entonces no le queda más remedio que retornar a un nuevo cuerpo físico, con el propósito de repetir su vida sobre el tapete de la existencia. Muchos místicos que desencarnaron en las cavernas de los Himalayas, en el Asia Central, ahora son personas vulgares, comunes y corrientes en este mundo, a pesar de que sus seguidores todavía les adoren y veneren. Cualquier intento de liberación, por grandioso que éste sea, si no tiene en cuenta la necesidad de disolver el ego, está condenado al fracaso.